pronto, nosotros a esta hora, 11:07 de la mañana, vamos a hacer el contacto, también vía Stringer, con Jorge Alejandro Rodríguez, diputado de la Asamblea del año 2020, que además se encuentra en el exilio. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, José Gregorio. Para mí me da mucho gusto poder conversar este tema con ustedes. El tema de las restricciones que se quieren hacer sobre las llamadas organizaciones no gubernamentales es algo que por principio debe ser negado y a lo cual debemos oponernos los venezolanos. Y el motivo es muy sencillo. Las ONG son todas estas instituciones a las cuales uno se dirige cuando no consigue un marcapaso en el hospital, y entonces uno va a alguna ONG que tiene convenios, que de alguna manera ha procurado, porque algún familiar de alguna persona en algún momento sufrió un daño y esa persona, como propósito de vida, se dedica a ayudar a otros que han pasado por esa situación. Esa es la realidad de la gran mayoría de las ONG. La persona que tiene el niño con autismo y después que su niño crece dice, bueno, yo me voy a dedicar ahora a ayudar a aquellos niños con autismo que no tienen las facilidades que yo tuve. Y eso se multiplica. Esto que tú bien mencionas, el caso de Lisette González, es un caso muy tristemente común, que es que familiares de presos políticos o familiares de torturados, familiares de desaparecidos, inclusive de desaparecidos, de personas que nunca más se supo de ellos, dicen, bueno, yo no conseguí a la persona, a mi familiar, pero yo voy a ayudar a que eso no le ocurra a alguien más. Entonces, eso es algo que es enteramente, es una actividad sumamente humana. Es una actividad, podemos decir, religiosa, en el sentido trascendente de la palabra. Y oponerse a eso... Se está criminalizando el buen hacer, el ayudar. Y se está además haciendo una cuestión que es terrible, y en la cual los venezolanos ya hemos visto las terribles consecuencias que eso tiene, y es el poner unas especies de alcabalas previas. Cualquiera puede estar de acuerdo en que no puede haber una ONG que se dedique a fomentar el consumo de droga, no puede haber una ONG que se dedique a fomentar el crimen, no puede haber una ONG que se dedique a fomentar el terrorismo, pero esas actividades que están prohibidas por las leyes, pues su chequeo, su revisión, tiene que ser a posteriori. Tiene que ser después que las actividades de la ONG se están llevando adelante. O sea, no puede ser que se quiera hacer una especie de alcabala en la cual para usted establecer cualquier tipo de mecanismo de ayuda, de mecanismo social de ayuda, usted necesita una especie de licencia o una licencia gubernamental para eso. Eso es imposible, porque, por ejemplo, y puedo citar un caso de mi pueblo, lo que se llama la olla solidaria que hace una de las iglesias semanalmente. Bueno, eso es una ONG, o sea, no está registrada, y simplemente, o sea, todos sabemos que eso es algo que ocurre los días jueves y que se colabora y tal. Es posible entonces pensar que el padre o las personas que ahí ayudan tienen que ir a Caracas o a San Felipe, a las capitales de los estados o donde corresponda, a sacar una licencia para poder ayudar a hacer el bien. Eso no puede ser. Esto es un exabrupto. Sabemos que lo que hay detrás de eso es la intención de criminalizar específicamente a las ONG que tienen labores, por ejemplo, en el área de derechos humanos. Es decir, todos estos que se han dedicado a la atención legal, por ejemplo, de los perseguidos políticos o de las personas que por uno u otro motivo han desaparecido. Entonces, en lugar de hacer lo que debería hacer cualquier sociedad, que es promover esas instancias, porque al fin y al cabo son las instancias ajenas al poder que permiten y que pueden hacer que estas personas consigan justicia o que estas personas consigan su libertad o lo que corresponda, y normalmente los gobiernos, los estados propenden a financiar de manera transparente y sin mucho mirar para los lados, vamos a decirlo así. ¿Y cómo se puede cumplir
con la rendición de cuentas que esperaría o el estar al día también con la legalidad venezolana, sin perder de vista el ayudar. Es decir, sin criminalizar el ayudar, perdón. Es que no es posible. O sea, corresponde al Estado, corresponde a los organismos del Estado. Por ejemplo, los deberes fiscales, bueno, eso los tiene que verificar el CENIAT. Eso no requiere ninguna ley específica, porque además el concepto de una ONG no existe tal cosa como la figura jurídica de la ONG. Es decir, las universidades son ONGs. Una empresa es una ONG. O sea, todo aquello que no forme parte de la administración del gobierno es, por definición, una ONG. Pero volvemos, en este caso se quiere enfocar específicamente, o no específicamente, se pone algo en general y tiene que ver con todas estas organizaciones que sirven para ayudar. Ese es el concepto que tiene el gobierno. Bueno, simplemente lo de la parte, lo correspondiente al cumplimiento de los deberes fiscales, eso corresponde al CENIAT. Y eso le corresponde a la ONG, dependiendo de su estructura, hacer el cumplimiento. Porque si la ONG tiene, por ejemplo, una fundación, ella tiene que rendirle cuentas al juzgado primero de municipio. Eso es lo que establece el Código Civil. No hace falta una ley para eso, Jorge, es lo que usted está planteando. Claro, hay leyes desde hace siglos. Desde hace siglos hay leyes para regular cada tipo. Hay ONGs, por ejemplo, que no son fundaciones, sino que son asociaciones civiles. Por ejemplo, un condominio es una ONG también. O sea, entonces, y tienen que cumplir con otro tipo de leyes, pues con la ley de propiedad horizontal. O sea, cada ONG tiene que cumplir con una serie de leyes. Y hay ONGs que no son entidades formales de derecho, sino que son asociaciones de hecho, es decir, estas personas que se reúnen para ayudar a un grupo en determinar, darle clases de idiomas a los niños, cualquier tipo, o por ejemplo los Boy Scouts, o algo similar, si usted quiere hacer un grupo de excursionismo, eso es una ONG, y eso usted debería poder hacerlo sin mayor problema. Es decir, si usted tiene unos ingresos que no son sustanciales, no tiene nada que declarar al CENIAT. Si usted no maneja materiales peligrosos, tampoco tiene por qué estar rindiendo cuentas. Es decir, no hay por qué pensar. Estamos hablando de que en los últimos años se ha construido una legislación que parte de que toda actividad del ciudadano, toda actividad del venezolano es delincuencial. Claro. Es decir, si tú montas un negocio es porque quieres robar a los ¿Qué consecuencias va a tener la ley? ¿Qué consecuencias va a tener la ley, Jorge Alejandro, en su opinión? ¿Qué va a pasar con las ONG en el país? Esta ley su objetivo es claro. Su objetivo es liquidar la participación de la sociedad civil, la participación de los privados, la participación tuya como periodista. Por ejemplo, el Colegio Nacional de Periodistas es una ONG que tiene una serie de características porque está definido dentro de una legislación, que es la Ley de Ejercicio del Periodismo, pero es una ONG, va a ser intervenida, y las fundaciones que tiene el Colegio Nacional de Periodistas, o las cosas como la Casa del Artista, o sea, todo lo que tú te quieras imaginar es sujeto a esta ley. Entonces van a llegar, pues, como lo hemos visto, esbirros, pues a simplemente instalarse ahí y decir, bueno, usted tiene que hacer esto otro, lo cierro, como cerraron ahora en la campaña una cantidad de lugares porque usted le dio comida a alguien que a mí no me gusta. Ni siquiera le dio comida, le vendió. Usted le vendió comida a alguien que a mí me parece que usted no debe haberle vendido. Es un absurdo. Y eso es lo que se quiere. O sea, se quiere realmente tener al país en un puño. Y esto y se lo digo a los amigos que son curiosos con el tema político, se habla mucho de dictaduras y se usa la palabra también totalitarismo. Y hay una diferencia. Las dictaduras son aquellos que te dicen, mira, Vanessa, José Gregorio, agarra y te me paras allá en la esquina y no te me mueves. Eso lo hace una dictadura y tú tienes que agarrar y te vas para allá, para la esquina y no te mueves porque si no te llevan preso. Pero el totalitarismo te dice, no, te me paras ahí en la esquina y me vas a recitar este libro hasta que te lo aprendas y hasta que tú me digas
es que este es el libro anaranjado de la revolución y tú tienes que aprendértelo. Bueno, eso es lo que está planteado en estos momentos. En estos días el presidente en ejercicio habló de campos de reeducación. Eso es algo que a todos que hemos estado en la política y nos eriza los pelos porque, ¿sabes? O sea, los campos de reeducación evocan los peores momentos del totalitarismo del siglo XX. Mire, le preguntamos, la justificación que se da desde la Asamblea Nacional y desde quienes son los promotores de la ley es que señalan que en otros países se ha normado digamos, el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y se cuestiona que en la Unión Europea ninguna organización no gubernamental puede recibir financiamiento, por ejemplo, de Rusia. Eso es parte de la justificación de esta ley. ¿Cómo lo termina usted interpretando? ¿Hay otros países que norman también las ONG? Bueno, yo ayer, por cierto, estuve revisando una cantidad de documentos sobre las ONG europeas y yo invitaría a los del gobierno a que entren en las páginas de la Unión Europea, donde aparece la parte de donaciones, y vean los requisitos para obtener una donación. O sea, simplemente ahí usted dice, bueno, ¿para qué va? O sea, no existe motivo alguno para que una ONG vaya a buscar financiamiento en ninguna parte de la galaxia, porque todas las facilidades de financiamiento las tiene dentro de Europa, que es todo un continente. Aquí estás hablando de cerrar un país. Estamos hablando además de una situación de guerra que ha habido durante siglos. Yo hablaba hace días con unas personas, unos rusos, y les decía, ¿ustedes saben cuándo fue la última vez que los polacos, o sea, Polonia ocupó Moscú? Y me miraron con cara de pocos amigos. Yo le dije, bueno, 1612, hace 400 años, los polacos estaban instalados en Moscú, tomaron Rusia. O sea, trasladar eso a Venezuela, donde jamás hemos tenido una guerra desde la guerra de independencia, que por lo demás tampoco fue una guerra con los españoles, tal, fue una cuestión relativamente local, vamos a llamarlo así. Eso es un exabrupto. O sea, no hay ningún país democrático, no hay ningún país occidental que tenga regulaciones, pero ni de lejos, que se parezcan a las que se han aprobado. Y que, ahora, ojo, y que falta ver ahora qué será lo publicado. Jorge Alejandro, una consulta, porque ayer se anunció que fue aprobada por unanimidad. ¿Fue aprobada por unanimidad? Ahí eso, o sea, yo siempre digo, ¿quién sabe? Porque ¿qué ocurre? Los diputados allá, yo no estoy en el hemiciclo, pero me consta, lo puedo decir por mi compañero Ángel Ocanto, que no estaba en el hemiciclo ayer, no porque no está en el hemiciclo, está en Barquisimeto, ¿no? Como uno de los diputados con los que yo tengo más contacto, y más de una vez ha ocurrido que el diputado salva el voto y bueno, simplemente no aparece en pantalla, entonces tiene que consignar sus votos salvados en la secretaría, yo en lo particular yo simplemente agarro, leo la ley, redacto lo que pienso y lo apoyo, ¿no? Y le mando una carta. Ellos verán qué hacen con esa carta, si la asientan o no, porque bueno, sabemos lo que es la realidad política que tenemos en el país. Entonces, unanimidad no hubo, no puede haberla. Pero en el caso de que lo hubiese habido, no puede caer sino la mayor vergüenza, la mayor sanción, el mayor desprecio cívico por cualquiera y todo diputado que haya aprobado semejante esperpento. O sea, yo sí quiero ver para la próxima semana si hay algún diputado cercano o no cercano que haya aprobado eso, porque yo en lo particular no puedo comulgar desde el punto de vista político estar cercano a nadie que pueda aprobar ese tipo de cosas, porque son leyes totalitarias. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con el monto de un impuesto, puedo estar en desacuerdo con la edad de una jubilación, con todas esas cosas que se legislan. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, y son acuerdos o desacuerdos que se pueden salvar.
pero estar de acuerdo con que se criminalice el ayudar a los venezolanos, o sea, con que se criminalice la buena acción social. Bueno, mira, no, eso es inaceptable y vendrán las sanciones. La sanción social más importante que tiene el venezolano, que es el voto, que hoy día también además se quiere precarizar, así como se hizo precario el empleo, se hizo precario el bolívar como moneda. Bueno, el voto, que era aquello que nos hacía iguales a todos los venezolanos. Bueno, hoy día un pequeño grupo pretende arrebatarle esa última cuestión, ese último logro o conquista social del siglo XX venezolano que tanta sangre y tanto esfuerzo costó. Jorge Alejandro, le preguntamos sobre la ley, fue aprobada el día de ayer. ¿Usted qué haría? ¿Qué propondría desde el exilio? ¿Reformarla? ¿Derogarla? La derogación. Una ley de ese talante tiene que ser derogada, es por innecesaria, por inconstitucional. Yo animo a los compañeros que se encuentran allá en el país, y sé que hay algunos trabajando en ello, a que dentro de esa precaria institucionalidad que hay en Venezuela, vayan, acudan a donde se debe, en este caso a la Sala Constitucional, y demanden la nulidad de esta ley. De nuevo, esperando primero que se publique, porque es que estamos en una situación tan terrible que se aprueban leyes, circulan una propuesta de ley, ¿no? Para segunda discusión se circula. Quienes no estamos ahí haciendo vida permanente, o inclusive los que están ahí pero de la oposición, recibimos las cosas, a veces no, o alguien nos hace la caridad y nos hace llegar una copia, etcétera. Bueno, eso que se recibe no es lo que se discute necesariamente en el piso del Parlamento. Pero después de eso, el señor Jorge Rodríguez agarra, aprueba, que eso se apruebe de la manera que él le parezca, y después imprimen otra cosa. Después en la Gaceta imprimen. Entonces uno dice, bueno, esto es realmente una especie de teatro del absurdo. Mira, les quiero comentar algo a la audiencia y a ustedes dos. Un amigo me comentaba ayer, me llamaba preocupado, un diputado, y me decía, bueno, ustedes deberían renunciar. Y dice él. Yo digo, mira, yo no creo que nosotros deberíamos renunciar, yo creo que nosotros deberíamos pedir, siendo la pequeña minoría que somos, que necesitamos en la oposición al gobierno, ahí en la Asamblea, deberíamos pedirle la renuncia a esa mayoría que ha perdido totalmente toda legitimidad por la vía del desempeño, y que para constatar eso basta ver los resultados de la reciente elección en la cual... ¿Por qué está usted en el exilio? ¿Por qué está usted en el exilio? Esto viene desde mis actividades políticas del año 2019. O sea, eso es son actividades conocidas, vamos a decirlo así, tu sonrisa. Sí, en todo caso no puede estar en Venezuela. No. Jorge Alejandro, no podemos irnos sin preguntarle, ¿hay alguna instancia internacional a la que se pueda acudir luego de que la ley sea aprobada, publicada, digamos, en honor a los acuerdos y a los acuerdos que ha suscrito la nación? Sin duda, pero todos esos procesos son procesos que llevan años y años y años, y mientras tanto la gente pues está en las cárceles, mientras tanto la gente no recibe ayuda. Mira, yo comencé una batalla, vamos a decirlo así, en 2019 con el tema de los niños del JM de Los Ríos, porque dos señores, y no digo los nombres, no porque no lo haya dicho antes, sino porque estoy en un proceso judicial respecto a eso y no puedo hablar de detalle. O sea, no puedo, me es prohibido pues por el propio proceso judicial de decir los nombres, etcétera. Pero una persona, un vicepresidente del gobierno de Venezuela dentro de Venezuela, y un alto ejecutivo nombrado por el gobierno que se llamó interino, esas dos personas se dedicaron
a echarse la culpa uno al otro de que era al otro el que le tocaba pagar el dinero de los niños. Bueno, todos esos muchachos se murieron, y Vanessa, o sea, todos esos no recibieron sus trasplantes. O sea, una cosa terrible. Y todavía, hace unos meses, entonces estas dos personas siguen publicando artículos de prensa echándose la culpa uno al otro, cuando la realidad es que ambos son culpables y ambos son responsables de esas muertes. Entonces, mira, alternativas y posibilidades legales, claro que las hay. Pues la primera, eso es como una escalera, pues la primera es el TSJ en Venezuela, luego son las cortes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las comisiones de la OEA, de la ONU, pero todo eso es tan innecesario, o sea, es tan obvio, llama tanto al corazón de la gente. Oye, simplemente siéntate esta noche, los magistrados, y piensen en las consecuencias que tienen estas acciones que están tomando. O sea, no puede ser. O sea, eso es lo único que uno puede. Yo ahí no creo que no es un tema de apelar a la ley, sino a la conciencia de las personas. No se puede ser tan irresponsable, porque las sociedades tienen maneras de cobrarse las cosas. O sea, yo puedo ser, hay ejemplos, por ejemplo, en Zimbabue hay un dictador, a él le ha salido bien ser dictador, o sea, se robó unas elecciones y se quedó ahí por siempre, le salió bien. Pero por cada uno de estos dictadores que le ha salido bien el robarse la elección y que hacen el poder por siempre, hay como 5 que no les ha salido bien el asunto. O sea, entonces oye, usa un poco como la estadística y dice, bueno, mira, a lo mejor yo me robo esto y me quedo y me sale bien, es posible, pero la estadística dice que lo más seguro es que te salga mal. Jorge Alejandro, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, querida Vanessa, José Gregorio, un placer y muy agradecido por este tiempo. Muchísimas gracias. Estamos despidiendo esta conversación a las 11:30 de la mañana con Jorge Alejandro Rodríguez, dirigente político en el exilio, diputado de la Asamblea del año 2020 en el exilio. Y muy claro, primero, no está clara la unanimidad, sí. Es decir, qué ocurrió realmente en la sesión del día de ayer, que se presenta oficialmente como unanimidad. No se conoce el texto definitivo de la ley porque puede sufrir cambios, importante detalle también, y en su opinión habría que derogar la ley y propone que las organizaciones políticas acudan a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para dar la lucha legal contra esta nueva norma que regula la vida de las organizaciones no gubernamentales. José Gregorio. Los partidos de oposición todavía tienen que decir si convalidaron esto, más allá de las declaraciones de unanimidad que se hayan dado públicamente. Eso no es la primera vez que sucede. Pero bueno, ya creo que estamos llegando al final, ¿no? de esta transmisión, de esta actualización informativa en nuestra agenda común, en este esfuerzo, como siempre lo destacamos, en esta alianza de medios con la plataforma comunicacional Punto de Corte como la gran articuladora y la gran organizadora para poder garantizar el derecho a la información. Queda pendiente la conversación en algún momento con el coronel Hidalgo Valero para retomar este tema que sigue siendo un tema de actualidad, porque obviamente ahí pareciera que hay un trayecto hasta el mes de enero en el cual quedan las preguntas abiertas y no hubo posibilidad de conversar en detalle sobre esto, José Gregorio. Sí, además, bueno, tenemos en agenda, digamos, allí colocado en la cartelera lo que pueda surgir hoy del Tribunal Supremo de Justicia y el tema de las convocatorias, porque tampoco está clara la convocatoria en el caso de Caracas, de Caracas del oficialismo y de la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Entonces, bueno, desde acá de la plataforma comunicacional Punto de Corte, por cada uno de sus canales, estaremos muy pendientes para llevarles a ustedes la información para que ustedes puedan tomar
las mejores decisiones. Muchísimas gracias por conectarse, gracias a todo el equipo de la plataforma comunicacional Punto de Corte, medios aliados del Martillo Doble Vía, atentos siempre a estos canales informativos. Feliz día. Hasta luego.